Fundación El Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno y cada una de ustedes, en particular a Cultura Democrática, muy especialmente a su presidenta Micaela Hierro. Es un gusto para la Fundación El Libro que nos esté acompañando y que hayan elegido nuestra casa para presentar esta actividad tan particular que nos llena de expectativa y de satisfacción. El concierto conferencia Cuba, poesía y realidad, que tendrá un conductor también de lujo, que la Fundación El Libro ilusiona mucho su presencia, el violinista y compositor cubano Luis Alberto Mariño Fernández. Los invito a recibirlo con un aplauso para que sienta todo el calor de las actividades. Maestro. Bueno, muy buenas tardes. Quería hacerles una petición, sobre todo con los celulares, que estén en vibración o en silencio, sería lo ideal. Y otra, que voy a estar hablando y tocando música. La idea es que guardemos los aplausos para el final, para así hacer todo un gran, digamos, evento de corrido. Es una música difícil a veces, que no se sabe si terminó o no, entonces esa tensión es mejor guardarla para el final, por el bien de todos. Empiezo con unas palabras, voy a ir leyendo para evitar extenderme mucho, así hablo todo más o menos de lo que tenía idea, ¿no? Esto es un concierto conferencia y justamente esa ambivalencia es lo que va a ir dándole el tono al asunto. La presentación trata sobre el contexto general de nuestra última historia en Cuba, ¿no? Hay una porción importante de la violencia que se manifiesta en la experiencia del tiempo. Cuando por medio de la acción de la fuerza una persona o una nación es privada ilegítimamente de la libertad, su experiencia del tiempo se transforma drásticamente. A partir de ese momento y mientras dura esa limitación, se experimenta en general al tiempo como otredad, como un tiempo sin sentido, porque no podemos construir nada sobre fundamentos sólidos, dado que existe una fuerza selectiva y arbitraria que simplemente no le permite o lo puede destruir todo en cualquier momento. Una dictadura totalitaria solo permite, hasta donde lleguen sus tentáculos de poder y obediencia, que se construya desde su orientación. La fuerza que a veces permanece implícita o que se muestra explícita provoca que experimentemos el tiempo como los esclavos, desarraigados de la autonomía, desprovistos de la libertad. Si queremos llamar este tiempo de algún modo, podemos convenir en que sería como un tiempo de luto. Esto nos recuerda que José Martí vivía de luto por la patria en los finales del siglo XIX. Hoy, a comienzos del siglo XXI, a más de 70 años sin democracia en Cuba, seguimos de luto. Esto no quiere decir que esta experiencia sea totalitaria, dado que, como en todo, hay momentos diversos, hay risas, vida, expectativas, triunfos, pero todo eso está tamizado por el tiempo de luto. No se puede compartir ni realizar con mayor plenitud. Sin embargo, de este gran contexto regido por los que ostentan la fuerza, hay también microespacios de experiencia de libertad espiritual. Incluso aquellos que sufren la prisión política tienen la posibilidad de experimentar espiritualmente la libertad. De hecho, en muchos sentidos, ellos son más libres que los que están afuera, en ese espacio también secuestrado, pero que simula la normalidad y que se vuelve de algún modo lo normal. Porque ese espacio de aparente libertad normaliza y oculta la violencia, escondiéndola en múltiples capas de complicidad. Por eso, los que están sometidos directamente a la acción de estas fuerzas represivas son los actuales y privilegiados testigos de la verdad y la libertad, junto a aquellos que en medio de esa realidad siguen denunciando la mentira. Por lo que quiero destacar es que además de testimoniar la verdad, tienen la posibilidad de, sin claudicar en sus principios, al contrario, manteniéndose bien firmes en ellos, aceptar ese tiempo impuesto arbitrariamente, aceptar el límite y buscar el alimento espiritual desde él. No olvidamos que todo ha sido intervenido por esa violencia desproporcionada,
que a veces se muestra clara y evidente, como ante las manifestaciones del 11 de julio con los más de 1000 presos políticos, los destierros, las amenazas, detenciones arbitrarias, golpizas y abusos de todo tipo que hoy están experimentando miles de familias cubanas. Y otras veces esa violencia se muestra silenciosa en la imposibilidad, borrando la capacidad de emprender y crecer con autonomía, frenando y arrancando esa posibilidad en el día a día, más allá de nuestras vivencias personales, más allá de los breves momentos en que olvidamos circunstancialmente este contexto. Ahí está el luto como un dolor profundo, como una condición de existencia. Es por eso que todas las obras musicales y los poemas, los breves textos que abordaré durante este evento, tienen como fondo este contexto y de alguna manera proponen experimentar personalmente este tiempo otro, arbitrario y doloroso. Preludio, actividad de la SOE. Esta obra la compuse a finales de 2016 en La Habana, después de una detención arbitraria. En esa detención de apenas 12 horas experimenté más de 3 interrogatorios, amenazas, etc. Nada que no hayan vivido con creces la mayoría de los activistas cubanos. Sin embargo, lo que quiero destacar es el silencio profundo que sentí, no solo en ese momento, sino después, cuando uno constata el riesgo que vive y al que se expone, y cómo la sociedad que uno quiere liberar permanece muda. De hecho, ni siquiera se enteraban de lo ocurrido. En aquel momento tener internet era un lujo. Yo sentía que lanzaba piedras a un charco de agua sucia, putrefacta.
Sentía que mis deseos y acciones quedaban truncos como una pared de silencio. Esa impotencia nos lleva de nuevo al estado inicial del luto, a ese silencio impersonal que se abre a nuestra atención y nos revela nuestra pequeñez, nuestra pobreza. Desde esa pobreza, desde ese silencio impersonal, me llegó la lectura del siguiente poema de José Coser. Él nació en La Habana en 1940, es uno de los más prolíficos poetas cubanos contemporáneos, tiene 86 años hoy. Ánima. A las 2 de la tarde, minutos más, minutos menos, oigo desde hace semanas golpear en la azotea un martillo, una docena de golpes a intervalos precisos, pausa, otra docena precisa de golpes, otro, intervalo. Reconozco, prestando atención, una duración de media hora, ni un minuto más, ni un minuto menos. Duración que atribuyo, como es lógico, al séptimo sello, al ángel de la trompeta séptima, y como se nos dice en el sitio correspondiente, lo atribuyo a que el poder de los caballos está en su boca, está en sus colas. El martillo que oigo tiene mango de boj, cabeza pequeña de plata, forja 3 intervalos de 4 golpes sucesivos para conformar la docena de martillazos. Pausa, reiniciar. Tras breve silencio, otra docena de martillazos. Intervalos de 4, antes del próximo silencio intermedio, 4 golpes por Isaac Kaxt, 4 golpes por David Coser, 4 golpes no por necesidad finales por Gastón Fernández Carreras. Y el reloj de la sala da de golpe las 2:30 en punto, 2:30, todo revierte a su abismo. El mundo es homogéneo, pocos lo saben. De modo que pronto cesará por completo este martillar de profecías allá arriba. Gastón a su renovada casa, ya de antemano insinuada, años antes de morir, regresa. Intercambiamos a modo de ocultamiento, estío, horas del hervor, palabras veladas sobre el final de nuestros progenitores, palabras sobre el papel del martillo de plata, del papel de aquel silencio que se hizo en toda la tierra, lapso de media hora. Y me habló de su abuelo por línea paterna, le hablé de mi abuelo por línea materna, hicimos un gran silencio, velada compañía. Dormito, rodeado de unos libros del aguamanil con unas gotas de esencia de azar, transpiro. A mano izquierda, destapada aún, transpira, azul, una botella vacía, jarrón, un vasto panorama. Basta en verdad la acción de la mano al golpear con el martillo de plata el atributo de la muerte que ciñe, viste, telas, martas, a un desnudo de humus, helechos. No cabe duda de que esto último es un primer vestigio de realidad. Y el caballo, gran poder de ancas, gran poder de ijares, potencia del pescuezo, potencia de la grupa, ahora revierte solo crines, cascos, forjando en su galope la configuración poderosa, doy fe, del caballo, tajante su duración.
Esta pieza para violín, más allá de las referencias explícitas o las asociaciones que puedan establecer desde lo que narra a nivel sonoro el poema de Coser, quiere centrarse en ese silencio como antesala del Apocalipsis. Ese silencio anterior al desastre se me antoja también un silencio posterior, cuando la violencia desproporcionada arrasa con todo aquello que poseía un sentido humano, que nos contaba algo que significaba, y se produce un gran silencio interior en aquel que queda como testigo. Algo así deben haber experimentado muchos presos políticos de las primeras décadas en Cuba, cuando sobre ellos crecía y se establecía un silencio casi absoluto, cuando todas las democracias con sus políticos, intelectuales y artistas negaban sus existencias y defendían el Estado totalitario naciente en Cuba. Debe haber sido muy fuerte saberse completamente abandonado, en celdas insalubres y sometidos a cualquier tipo de tortura física y psicológica. Y sin embargo, incluso ahí surgieron testimonios claros de resistencia espiritual y de libertad interior. Quiero a continuación leer varios poemas cortos de Armando Valladares y de Ernesto Díaz Rodríguez. Armando Valladares es poeta nacido en 1937, acusado sin fundamento de conspirar contra el régimen, fue condenado a más de 22 años de prisión. Desde 1961 hasta 1982 permaneció en prisión. Después fue desterrado. Escribió el famoso libro Contra toda esperanza. Voy a leer dos poemas. El primero se llama La mejor tinta. Me lo han quitado todo, las plumas, los lápices, la tinta, porque ellos no quieren que yo escriba y me han hundido en esta celda de castigo, pero ni así ahogarán mi rebeldía. Me lo han quitado todo, bueno, casi todo, porque me queda la sonrisa, el orgullo de sentirme un hombre libre, y en el alma un jardín de eternas florecitas. Me lo han quitado todo, las plumas, los lápices, pero me queda la tinta de la vida, mi propia sangre, y con ella escribo versos todavía. Yo tengo más. No importa que tú tengas fusil y bayoneta, soviéticos o checos, no importa que tú tengas, no importa que tus manos apunten los cañones o cierren los candados de pueblos y prisiones. No importa que tú tengas fusil y bayoneta, yo tengo aquí en mi celda oscura y con barrotes dentro de mí una fuerza que tú nunca tendrás. No importa que tú tengas las llaves de mi cuerpo, si yo tengo en mi alma amor y libertad. Ernesto Díaz Rodríguez, nacido en 1939, fue condenado a 40 años de cárcel. En 1991 fue liberado después de haber cumplido 22 años y desterrado. Escribió varios libros de poesía. Leo dos poemas también cortos de él. Me basta. Estas horas que tajan nuestros cuerpos en sombra y nos rasgan la piel con las filosas uñas, van borrando los parques, las rondas de la infancia, el beso fecundo que pusimos un día en un cántaro de barro transparente. Pero yo he de latir mientras queda una flor, un pajarillo cantando en mi ventana, una campana azul cuajada de rocío. Estas horas estériles que a diario se marchitan en mis venas cautivas y me inundan los pies, y la voz y los sueños con sus duras aristas no podrán diluirme entre las redes agrias. Para sobrevivir me basta saber que tú me esperas, madre mía. Una astilla de lumbre. Cada amanecer, luego de escarbarme por dentro, encuentro feliz una astilla de lumbre. Una hermosa razón que me ahuyenta del alma las sutiles desventuras, el tenue amargor que se respira al reposar en la almohada la cabeza al final de cada jornada. Descubrimos entonces que el día no ha sido más que un simple clavo ardiente, abrazándonos la palma de la mano. La obra que voy a interpretar a continuación es un conjunto de 7 piezas, con subtítulos que conducen a ideas muy puntuales bajo el título general Secuencia de la súplica. Súplica, la ingenuidad y la humildad del grito o queja profunda y silenciosa ante el mal recibido. Violencia del tedio, la crudeza del tiempo cuando se experimenta el mal y a su vez la crudeza que por inversión recibe aquel que hace el mal.
Por más que lo pueda camuflar o ocultar en su acrecentamiento momentáneo, en su poder efímero sobre el otro, el verdugo sufre interiormente su complicidad. Espejo roto, la evidencia de la fragmentación del bien, la violencia que imposibilita la plena unidad, lo irreversible. Sin embargo, los fragmentos dispersos de ese espejo roto siguen reflejando el bien. Aunque esparcidos y de diversos tamaños, nos podemos apoyar circunstancialmente en sus tenues reflejos. El centro invertido de la súplica, el vacío en el centro, la confluencia de todo lo pasado en el presente, el eco de la súplica como sombra que traga y devora, pero que a su vez nos impulsa a ser, a dar testimonio. A pesar del vacío experimentado, desde el mismo centro de ese vacío se experimenta el bien intacto, el bien incorruptible en su verdadera e impersonal inocencia. A continuación voy a tocar las 7 piezas de corrido.
A continuación, quiero hablar de María Cristina Garrido, una actual presa política cubana, que fue detenida el 12 de julio del 2021 junto a su hermana, después de haberse manifestado pacíficamente. Fue desaparecida muchos días, torturada física y psicológicamente. Y ella nos escribe una carta después de 5 meses de prisión. Voy a leer un fragmento, dice: Cubanos todos, diciembre 17 de 2021. Durante estos 5 meses de encarcelamiento bajo el régimen comunista, más allá de los golpes y castigos recibidos, oficiales del MININ me han preguntado con ironía: ¿qué resolviste con salir a la calle el día 11 de julio? Mi respuesta no solo es un panfleto, es una convicción sustentada en los hechos. Yo fui parte, junto a miles de compatriotas, del mayor suceso postrevolucionario relativo a la resistencia nacional, acontecida espontáneamente y guiados por el nuevo paradigma de patria y vida. Con nuestra protesta demostramos la verdadera naturaleza de la dictadura castrocomunista basada en la obsesión al poder, el control del pueblo, a la obediencia casi esclavitud y al castigo de la masa inerte de seres humanos bajo su mando. Demostramos al mundo y a ellos mismos que este pueblo ya no es el mismo que solía ceder al chantaje político e ideológico al que estaba sometido, acostumbrado a que el Partido Comunista hablara por todos. Hemos hecho nuestra la voz de cada ciudadano dispuesto a ser libre, y eso es suficiente para defendernos de la mentira y el descrédito, del abuso constante al derecho de ser diferente. A continuación leeré un poema escrito en prisión que se llama El cementerio de los vivos, de María Cristina. Estoy escribiendo este gemido ahora mismo, en una madrugada de presos y oprobios, donde las puertas suenan a llanto y olvido. No puedo dormir. Descubrí que es mejor escribir en estas horas, en que duerme el dolor ajeno y el silencio suaviza la mente y el espíritu. La noche es mi acicate, aunque es el mayor peligro. Los médicos sin batas y sin vocación huyen de los ruegos, y temo morir en un largo dolor inesperado. A este lugar lo llamamos el cementerio de los vivos. Aquí se entierra sin enterrador la justicia, inexorable de la patria, como si se enterrara el crimen de un niño o de una flor. A continuación voy a tocar una pieza que se llama Contrapuntos, que es para violín y paisaje sonoro. Es un paisaje breve de una de las manifestaciones del 11 de julio, de las cosas que nos fueron llegando a los cubanos. Donde se escucha un tiroteo y ese fragmento va a ser repetido varias veces y yo voy a elaborar un contrapunto sobre esa pista. Llegaron ya los instrumentales. No, bien, ¿quién va a creer? No creen nada, son puestísimos. Ay, ay, ay. Estoy dando tiro.
A continuación voy a tocar una obra que se llama 480 días. Esta pieza para violín se inspira en la obra Retrato al carbón del gato de Rödiger. Es un homenaje a Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a 5 años todavía en prisión en Cuba, y a todos los presos políticos cubanos que el pasado 3 de noviembre llevaban 480 días de injusta prisión desde el 11 de julio del 2021. Lamentablemente, esa cifra sigue creciendo. Hoy, 4 de mayo, llevan 662 días de injusta prisión. Esta obra musical propone reducir a escala temporal esos 480 días vividos en prisión, no solo por Luis Manuel, sino por miles de cubanos. Por eso creo un ritmo desde la composición binaria del código Morse que repite una y otra vez este número, atravesando el diapasón completo del violín, buscando conmover y comunicar desde la mudez del código el testimonio de sus existencias. Como coda final le agrego en ritmo del código los 182 días que, sumados a 480, dan el total de días que han transcurrido en prisión. Es una forma de seguir contando, de seguir buscando solidaridad.
ya casi terminando, leeré algunos poemas de Reinaldo Arenas, uno de los más grandes escritores cubanos. Nació en 1943, en 1990 se quitó la vida publicando una carta impresionante. Se había exiliado en 1980 ya fuera de Cuba. Voy a leer un fragmento del prólogo y 3 poemas de él. Del prólogo al libro Voluntad de vivir manifestándome. Los textos de este libro son inspiraciones furiosamente cronometradas de alguien que ha vivido bajo sucesivos envilecimientos. El envilecimiento de la miseria durante la tiranía de Batista, el envilecimiento del poder bajo el castrismo y el envilecimiento del dólar en el capitalismo. Y como si eso fuera poco, he habitado en los últimos 9 años en la ciudad más populosa del mundo, que ahora sucumbe a la plaga más descomunal del siglo XX. He sido testigo de todos esos espantos y ellos han propiciado estos poemas. Aportes. Carlos Marx no tuvo nunca, sin saberlo, una grabadora estratégicamente colocada en su sitio más íntimo. Nadie lo espió desde la acera de enfrente, mientras a sus anchas garrapateaba pliegos y más pliegos. Pudo incluso darse el lujo heroico de maquinar pausadamente contra el sistema imperante. Carlos Marx no conoció la retractación obligatoria, no tuvo que sospechar que su mejor amigo podría ser un policía, ni mucho menos tuvo que convertirse en policía. La precola para la cola que nos da derecho a seguir en la cola, donde finalmente lo que habían eran respuestos para presillas y ya se acabaron, compañero, le fue también desconocida. Que yo sepa, no sufrió un código que lo obligase a pelarse al rape o a estirpar su antihigiénica barba. Su época no lo combinó a esconder sus manuscritos de la mirada de Engels. Por otra parte, la amistad de estos dos hombres nunca fue preocupación moral para el Estado. Si alguna vez llevó a una mujer a su habitación, no tuvo que guardar los papeles bajo la colchoneta y por cautela política hacerle mientras la acariciaba la apología al zar de Rusia o al imperio austrohúngaro. Carlos Marx escribió lo que pensó, pudo entrar y salir de su país, soñó, meditó, habló, tramó, trabajó y luchó contra el partido o la fuerza oficial imperante en su época. Todo eso que Carlos Marx pudo hacer pertenece ya a nuestra prehistoria. Sus aportes a la época contemporánea han sido inmensos. Cuando le dijeron que estaba vigilado, que por las noches cuando él salía, alguien con una experta llave entraba en la habitación y hurgaba en los frascos de aspirina y en los consabidos indiferentes libros, cuando le dijeron que decenas de policías en su honor trajinaban, que habían logrado sobornar a sus familiares más allegados, que sus amigos íntimos ocultaban tras los testículos mínimas libretas donde anotaban sus silencios y comas, no sintió miedo, pero sí cierta sensación de fastidio que al instante supo controlar. No van a lograr, se prometió, que me considere importante. El último. Solo una anécdota. A Reinaldo Arenas le robaron una novela en esas requisas y nunca apareció. O sea, que esto lo hace muy de anécdota, ¿no? Voluntad de vivir manifestándome. Ahora me comen. Ahora siento cómo suben y me tiran de las uñas. Oigo su roer llegarme hasta los testículos. Tierra, me echan tierra. Bailan, bailan sobre este montón de tierra y piedra que me cubre. Me aplastan y vituperan, repitiendo no sé qué aberrante resolución que me atañe. Me han sepultado, han danzado sobre mí, han apisonado bien el suelo. Se han ido, dejándome bien muerto y enterrado. Este es mi momento. Para finalizar, voy a interpretar una obra que se llama 11 temas con 11 variaciones y coda. Y para hacer una explicación rápida, tiene 2 sentidos fundamentales. Uno, que la libertad de expresión es un doble combate en el interior del sujeto y al exterior. En un contexto de dictadura totalitaria, manifestarte implica que repercute sobre tu vida todo lo que vayas a hacer, y no solo sobre tu vida, sino por la vida de los que te rodean. Y lo segundo es que esta obra, si bien es un tema con variaciones, en la tradicional obras de temas con variaciones, las variaciones
estiran el tema y lo extienden. En este caso el tema se contrae. ¿Por qué? Porque es una manera de mostrar ese juego y rejuego dialéctico entre el que se expresa y el contexto que te oprime. Un último detalle, como el tema se concentra, las variaciones concentran el tema, hay espacios grandes de silencio, en el cual invito a la meditación del paisaje sonoro que nos rodea y que eso es parte también de la obra. Así que van a sentir momentos en que irrumpe el violín y momentos de absoluto silencio prolongado.
Melodía de la sombra, penetra la dureza de la piel acompañante y ya me pide un anhelar pasivo que la incline al borde nibio donde el aire empieza. Les ama Lima. Muchas gracias.